Entonces hoy es sábado 15 de octubre del año 2022. Son las 5 p.m. hora de México y hoy día vamos a continuar con este nuevo curso de lengua Pali. Con la clase número 4 voy a compartir pantalla. Nosotros hemos tenido ya 2 clases introductorias, podríamos decir. En la clase anterior empezamos a estudiar sobre temas nominales, etc. Entonces, a ver qué dice el chat aquí. Se escucha bien. Muy bien. Entonces vamos a... Ahí tenemos el contenido de la clase 4. En la clase anterior estudiamos los temas nominales masculinos terminados en A. Y hoy día vamos a estudiar los temas nominales masculinos terminados en I y vocabulario de voces. Esa es la primera parte. Y en la clase anterior nosotros comenzamos a estudiar los casos gramaticales y estudiamos la primera inflexión, que normalmente se denomina nominativo, y estudiamos también, a ver, cerrar sus micrófonos. A ver, ¿quién tiene abierto? Severino. Cerramos. Listo. Okay. Y estudiamos el vocativo también. Y hoy día vamos a continuar con la segunda inflexión, que normalmente se denomina acusativo. Y la tercera inflexión, que se denomina instrumental. Y la tercera parte de la clase vamos a continuar con los grupos de conjugación. En la clase anterior comenzamos con el primer grupo, que es el más numeroso, en donde hay más raíces, y vamos a continuar con el octavo grupo, que es el segundo más numeroso. En la clase anterior explicamos que cada uno de los grupos de conjugación, las raíces de la lengua Pali, se agrupan en 8 grupos y cada grupo tiene las peculiaridades de la formación de la base, de acuerdo a lo que se llama en Pali Vikarana, que son signos de conjugación. Entonces hoy día vamos a estudiar el octavo grupo, la formación del verbo, y vamos a continuar con la conjugación de este verbo de la octava en presente indicativo, que ya estudiamos en la clase número 3. Y hoy día vamos a estudiar el futuro también. Es un nuevo tiempo verbal, vocabulario de verbos. Y la cuarta parte de esta clase vamos a empezar a estudiar los indeclinables, que dijimos que es la cuarta parte del lenguaje, o las partículas de la cuarta parte del lenguaje. Y vamos a estudiar algunas partículas importantes, como na, nati, y las conjunciones cha y va. Y también saha, sadim, vina. O sea que son indeclinables. Entonces, ¿por qué no comenzamos? Entonces, eso lo vamos a repetir todas las clases, que sea como una especie de casino esto. No que uno lo tiene que saber yo de memoria. O sea, ese es mi propósito. Entonces, hay 4 partes del lenguaje. Ya lo explicamos, o sea que no voy a entrar de nuevo. Y el nombre y el verbo son modificables. Y dentro del nombre, en la lengua Pali, o sea, se incluye todo eso, lo que ustedes tienen ahí, y muchas cosas más. Cualquier parte del lenguaje que se decline, o sea, que se modifique, entonces eso se denomina en Pali gramaticalmente nama. Y el verbo también es modificable. Todo, como explicamos en el apéndice de la clase anterior, se forma a través de raíces. Entonces, nosotros partimos de la raíz y a partir de la raíz decidimos si vamos a formar un nombre o a formar un verbo. Entonces, si vamos a formar un nombre, entonces nosotros podemos usar afijos o prefijos, y tenemos también los derivados primarios, que eso lo vamos a estudiar mucho más adelante. Y después tenemos el tema nominal, y después si al tema nominal nosotros le agregamos vivati en Pali, las inflexiones nominales,
nama vivati, inflexiones nominales, o como también se dice, desinencias, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos el nombre declinado, ¿no? Y el verbo, bueno, a partir de la raíz también, nosotros usamos afijos y colocamos los signos de conjugación de acuerdo al grupo que pertenece esa raíz, y después nosotros decidimos cómo conjugar ese verbo, si en el presente, en el futuro, etc. Y después las partes inmodificables, el prefijo que, como explicamos en la clase anterior, prácticamente no van a encontrar ustedes eso en el canon. El prefijo se utiliza para formar nombres y verbos. Hay 20 prefijos y cada prefijo tiene un significado, puede tener varios significados. Por ejemplo, vi en vipassana tiene el significado de en varias diversidad. Pero vi también puede significar una negación, o sea que cada prefijo puede tener muchos diferentes significados, entonces nosotros aprendemos. Hay un documento ahí que está compartido con los distintos significados de los prefijos. Y las partículas, que bueno, hoy vamos a comenzar a estudiar las partículas, no como las conjunciones cha y va. Entonces eso va a estar en todas las clases para que ustedes traten de memorizarlo. Y entonces hoy día vamos a estudiar el tema nominal masculino terminado en i. Y entonces hay un paradigma genérico. Entonces nosotros, esto que ustedes están estudiando aquí, esto está tomado del Kachayana y del Rupasiddhi. Rupasiddhi es un comentario muy importante del Kachayana. Entonces todos estos paradigmas que estoy compartiendo están tomados del Kachayana y del Rupasiddhi, ¿no? Ahora, estos paradigmas son muy completos, porque hay muchas de estas formas que ustedes ven en estos paradigmas que son raras de encontrar, pero lo van a encontrar en algún lado, ¿no? Por ejemplo, agini, o sea, no es tan común, pero agi, en nominativo, es más común, ¿no? El plural agi y agayo, esos son comunes, el vocativo es, generalmente el vocativo es la base nominal. Y el plural del vocativo es igual que el nominativo y el acusativo. Eso también les dije en la clase anterior, que es importante tratar de ver las correlaciones que hay, ¿no? Porque uno va a encontrar, por ejemplo, en el canon agayo, ¿no? Agayo puede ser cualquiera de esos tres, ¿no? Puede ser nominativo plural, vocativo, acusativo. Entonces, normalmente, o sea, el contexto, o sea, le permite a uno determinar qué es, ¿no? Generalmente. Y si no, los comentarios ahí ayudan. Y el acusativo generalmente termina en unigajita, en singular, agin, y igual que el nominativo. Y el instrumental tenemos aginá, y ahí tenemos el ji y el bi, normalmente son inflexiones nominales que se agregan tanto al instrumental como al ablativo. Pero aquí tenemos la peculiaridad de que puede haber un alargamiento de la vocal del paradigma, o sea, de agi. Entonces, por eso tenemos agiji, agipi, y si no agiji, agivi, ¿no? Y después tenemos el dativo, que es aguinó, aguisa, y el dativo plural también tiene esa peculiaridad que puede alargarse, aguinam o aguinam. Y por favor tomen nota que el plural del dativo siempre es igual que el plural del genitivo, ¿no? Y el ablativo hay tres formas, aguiná, aguisma, aguimha, y igual que el instrumental, el plural. Y el genitivo singular es generalmente igual que el dativo singular, y el genitivo plural es igual que el dativo plural. Y en el locativo tenemos agimhi y agismin, singular, y plural agisu, agisu.
Entonces ahí ustedes tienen ese paradigma. Entonces cuando nosotros decimos que este es el paradigma de los temas nominales terminados en I, significa que ustedes van a un diccionario y encuentran una voz terminada en I, masculina, entonces ustedes van a declinarlo de acuerdo con esto que tienen aquí. Al final de la clase les voy a mostrar material de referencia para que ustedes puedan usar para esto. Entonces ahí ustedes tienen voces comunes. Entonces, Bodhi, ¿no? También es el árbol Bodhi, o sea, la iluminación. Kavi, poeta. Pani, es mano. Mutti, el Mahaparinirvana Sutta que nosotros estudiamos en el retiro de abril, que el Buda dijo que él no era un maestro que había con el puño cerrado. O sea, se utiliza ese término. No, o sea, como diciendo que se guardó algo. Kuchi, vientre. Vihi, la rosal. Y Viadi, o sea, en la edición del Sexto Concilio siempre con la B grande o B larga, pero en las ediciones de la Pali Text Society se utiliza la V chica. O sea, significa enfermedad. Ordi, límite. Sandhi, eso es un término también gramatical. Isi Patana, por ejemplo, donde el Buda enseñó el primer discurso, evidente, ermitaño. Ari, enemigo. Gahapati, dueño de casa. Udadi, océano. O sea, que son algunas voces, muchas. Ahí tienen más. O sea, ahora me estaba comentando a mí Ruti, que hay unas que se llaman Anki Cards. No sé si ustedes han escuchado hablar. Sí. Anki Cards. Unas flashcards que uno puede utilizar, y hay un profesor que ya tiene, que también enseña Pali de Alemania, que utiliza estas Anki Cards para aprender. Bueno, Cintia había hecho aquí manualmente, pero estuve viendo y se puede meter en el sitio de Anki, con K. Y entonces uno puede usar ahí, eso no tiene costo si uno usa en el sitio, pero si uno baja la aplicación creo que cuesta. Entonces ese es un buen método para aprender tantos nombres, ¿no? O sea, tantas voces. Anki, ¿está bien así? Ahora, sí, o separado. Anki por una palabra y Kurtz otra. A ver si las encuentro y al final de la clase compartimos eso. Porque sí, o sea, aprender todo esto, ¿no? Yo creo que la mejor forma de aprender es también cuando uno lo usa, porque uno trata de aprender algo que después no lo va a usar. Entonces, ustedes verán. Entonces, Bali, Ñati, entonces ahí tienen Rasi, están los significados Dipi, Muni, ese es un término también en la Mápada, sabio, es un sinónimo de Buda. Mani, gema, joya. Giri, Ravi, Asi, Adipati, Nidri, Ahi, Bhupade, Pati, Atihi. O sea que ahí tienen, no son tantas voces en realidad, pero, entonces bueno, esos con relación a los temas nominales. Entonces la idea es que en 16 clases, no me acuerdo, son 16 o cuántas, completamos todos los casos gramaticales, todos los grupos, ¿no? Y bueno, después que terminemos la primera parte, podemos ya empezar a profundizar y estudiar de otra manera. Pero esto es lo base. Porque, por ejemplo, aquí no vamos a estudiar compuestos, no vamos a estudiar muchas cosas, pero esto es la base. Entonces, el acusativo. Ahora, el caso acusativo, o sea, que es la segunda inflexión en realidad, se utiliza para indicar el objeto de la oración.
Entonces ahí ustedes tienen una oración. Normalmente el verbo va al final y entonces el sujeto va al principio. Budo es el sujeto, el agente. Y basati es el verbo. Y el objeto del verbo es Dhammam, ¿no? El Buda, literalmente, si ustedes traducen literalmente, es Buda, el Dhamma habla o enseña. Entonces, cuando nosotros traducimos en español, le vamos a poner el Buda enseña o habla el Dhamma. Pero ahí, si ustedes son una traducción cruda, es Buda, el Dhamma, no, ni siquiera el Dhamma. Buda, Dhamma habla. Yo creo que es bueno hacer ese ejercicio, de traducir así de una manera cruda, porque en realidad eso es lo que dice. Claro, la preposición al Dhamma está incluida en la desinencia del acusativo, ¿no? Entonces a lo mejor ahí hay que traducir al Dhamma o el Dhamma. Y Buddham Saranam Gacchami, ahí tienen dos objetos. No es el refugio que nosotros tomamos. Normalmente el sujeto no. El sujeto normalmente está determinado por la inflexión verbal. El mi significa que es yo, ¿no? O sea que no es igual que en español, ¿no? Voy literalmente al Buda, al refugio, voy, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos dos acusativos. Y el acusativo también se utiliza para indicar el destino del movimiento. Entonces, por ejemplo, Puriso Gamam Gachati. Entonces, al poblado. Entonces, Gamam está en acusativo. Entonces, nosotros ya hemos estudiado el caso nominativo. Puriso es nominativo, es el sujeto, y Gamam es acusativo, que es el objeto. Entonces, nosotros y hemos estudiado el verbo, entonces nosotros ya podemos hablar y hacer oraciones en Pali, ¿no? O sea, de que ustedes que están aquí en el monasterio no pueden hablar ahí cuando cocinan, ¿no? Sarana Batam Pachati. O sea, Sarana cocina arroz o comida. Ok. Ok. La terminación del acusativo singular para los temas nominales masculinos terminados en a es am, mientras la terminación plural es e. Eso lo hemos visto en la clase anterior. Y para los temas nominales masculinos terminados en i, la terminación del acusativo singular también es am, pero el plural es i, ayo. ¿Ok? Ahora, el caso instrumental. Entonces, vamos a ver otro más. El caso instrumental, que en realidad es la tercera inflexión, se utiliza para indicar el instrumento por medio del cual se realiza la acción. Entonces, ustedes ven cómo se van volviendo más complejas las oraciones. En la medida que nosotros vamos agregando los casos, ahora ya no solamente tenemos un objeto, sino también tenemos instrumento. Entonces, puriso, jatena, aharan, bunyati. Entonces, puriso, que es el sujeto, hombre. Vamos al verbo. Bunyati, come. Aharan. Entonces, eso es la comida, ¿no? Y ahí tenemos el modo o el instrumento. Jatena, que significa con la mano. Y si ustedes quisieran ahí, pudieran poner con las manos. Entonces, ¿cómo sería? Jateji o jatevi, ¿no? Entonces, ese es el caso instrumental.
Y también el caso instrumental, tatilla, se utiliza para indicar el agente de la oración. O sea que muchas veces también, por eso en las gramáticas antiguas no se explica así. Pero bueno, para poder aprender esto a lo mejor es más fácil. Por ejemplo, en este caso, la primera oración, tenemos Buttam hi etam bhagavata, ¿no? Entonces, Buttam es un participio pasado, que ahí está en neutro. Hi puede ser enfático, es una partícula. Buttam etam, ambas cosas están. Etam, esto, Buttam, dicho literalmente, porque es participio pasado, y ahí nosotros tenemos por quién fue dicho. Bhagavata. Bhagavata se refiere al Buda. Ahora, el paradigma de Bhagavá es un paradigma especial. Es diferente que el paradigma de Puriso. Entonces, ahí en el material de referencia ustedes pueden encontrar por qué terminan en ta, porque es un paradigma especial. Entonces, y en este caso, Bhagavata es el sujeto, ¿no? O sea, el que dijo. Y eso se utiliza mucho en Pali. El sujeto se pone en instrumental, en este caso estamos usando el participio pasado. Y después tenemos la famosa esta, la mayoría de los suttas empiezan así, Evam me sutam, ¿no? Evam es un indeclinable, así, sutam no significa sutta. Hay un error. ¿Me trae un diccionario? ¿Me trae un diccionario? Me es por mí. Me es el pronombre personal amha. Es más chiquito. ¿No? Ese. Permiso. Ahí hay un error, o sea, sutam tiene que tener solamente una T. Voy a corregir eso, perdón, porque es un gran error. Y voy a continuar. Entonces, me, gracias. Uy, está lloviendo fuerte aquí en el monasterio. No sé si me oyen bien ustedes, pero... A ver. ¿Se oye? Que sí. Entonces, me es un pronombre, el pronombre amha, yo, y me está en instrumental. Se refiere al venerable Ananda. Ahora, el instrumental corresponde a las preposiciones con, por, y a las expresiones con, por quién, con por qué o por qué, por medio de quién, por medio de qué, debido a quién, debido a qué, y probablemente, o sea, hay muchos más, no, pero bueno. Ahora, el instrumental también se utiliza con los indeclinables saha y sadim, que significan con, junto a. Eso lo vamos a ver cuando veamos los indeclinables. Es muy común sadim y saha. O sea, normalmente cuando dice que el Buda fue a un lugar con 500 bhikkhus, se utilizan estas indeclinables. Ahora, la terminación del instrumental singular
Para los temas nominales terminados en A es ena, mientras que la terminación plural es eji y evi. O sea, eso lo vimos en la clase anterior. Pero para los temas nominales masculinos terminados en i, la terminación singular es ina y la plural es i o i o i, ok. Entonces el octavo grupo es churadigana, significa grupo que comienza con la raíz chura, gobar. Y este es el segundo grupo más importante en cantidad de raíces, aproximadamente 400 raíces. O sea que es un grupo importante. Y se recuerdan, cada grupo tiene grupos de signos de conjugación. Entonces los signos de conjugación del octavo grupo son ne y naya. Ahora, la letra N en las gramáticas antiguas y en gramática en Pali, cuando está al comienzo, la N con el punto, significa fortalecimiento de la vocal primera de la raíz, si es una vocal corta o si esa vocal no está seguida por una doble consonante. Entonces, por eso nosotros tenemos el verbo choreti, ¿no?, que significa él o ella roba, y el verbo deseti, que es él o ella enseña o expone. Esos son verbos comunes del octavo grupo. Entonces nosotros tenemos la raíz chura y como la primera vocal es corta, entonces se fortalece. Y el fortalecimiento de la U es O. Entonces por eso la base es chore o choraya. O sea que hay dos bases. Si le ponemos la terminación ti, tenemos choreti o chorayati. Y tenemos la raíz disi, ahí también, como la vocal es corta, el fortalecimiento de la i es e. Entonces nosotros tenemos la base dese o desaya. Entonces tenemos, en el presente tenemos deseti o desayati, significan lo mismo. Entonces ahí ustedes tienen la conjugación. La primera es choreemi. Claro, aquí normalmente si la vocal es A se alarga, pero como esta es una vocal larga ya, entonces tenemos choremi, choreema, choresi, choreta, choreti, chorenti. Y ahí tienen la conjugación de deseti, desemi, desema, desesi, deseta y deseti, desenti. Entonces ustedes pueden hacer oraciones ahora. Y entonces ahora veamos el tiempo futuro, también es muy común en Pali. Y el futuro generalmente se utiliza para indicar una acción que todavía no ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, vasisami, hablaré, gachi santi iram. ¿No? Pues esos son ejemplos del futuro. En el futuro, el nombre del futuro en Pali es Bhavisanti, ¿no? A veces se inserta la letra I entre la base y la inflexión verbal. O sea, es optativo a veces. Entonces ahí ustedes tienen las terminaciones del futuro. O sea, de que si ustedes saben las declinaciones del presente, son muy parecidas a las del futuro. Del futuro le agregas la doble S.
O sea, de que es una regla. O sea, de que entonces ya generalmente, y optativamente la I se inserta. Entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, el verbo bhavati en el futuro. Entonces, bhavisami, bhavisama, y en la segunda persona tenemos bhavisasi, bhavisata. Ahora, en las Américas no se usa el vosotros, ¿no? Pero en Pali, o sea, sí. Entonces, nosotros no estamos habituados a usar el vosotros, entonces uno tiene que aprender a lo mejor la conjugación del vosotros, porque en realidad en la segunda plural, y es muy usado el vosotros en Pali, ¿no? Entonces vosotros seréis o estaréis es bhavisata, ¿no? Y entonces la tercera, bhavisati, bhavisanti. Y entonces pueden conjugar los otros verbos también, exponer, desesami, desesama, desesasi, desesata, y desesati, desesanti. O sea, aquí no se inserta la I porque ya es una vocal larga esa. O sea, hay muchas peculiaridades gramaticales que no vamos a entrar. Y entonces aquí hay una lista de verbos que son usados, muy comunes. Entonces, choreti. Normalmente los diccionarios utilizan la tercera persona del presente singular para los verbos, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar de esa manera los verbos en los diccionarios, ¿no? Entonces, choreti, deseti, chinteti, también eso es, piensa o conoce. Por ejemplo, en la Vidama, cheta, ¿no? Chinteti ti chetam, por ejemplo. La conciencia de eso que en realidad conoce. O sea, de esa manera se definen, digamos, las cosas. Entonces, oloketi, mira, inspecciona. Pujeti es muy común. Honra, respeta. Dareti, aguanta, soporta. Vareti, previene, obstruye. Tometi, elogia. Kameti, desea, anhela. Yapeti, mantiene, soporta. Char, ahí tenemos las cerebrales. Teti, descarta, desecha. Kateti, habla, también muy común eso. Y ahí tenemos bhaveti, que es de bhavana, ¿no? De meditación, o sea, son del octavo grupo. Vambeti, desprecia. Paleti, eso también es muy común ese verbo. Protege, cuida, ¿no? Ahí tienen más. También vandati, pivati, bebe. Neti o nayati, lidera, guía. Vayati, se asocia. Vanati, recita. Cuando uno hace el parita, por ejemplo, paritantam vanamahe, ¿no? O sea, eso es recitar. Tarati, cruza. Chavati, muere. Jivati, vive. Murati, disipa, dispersa. Patati, cae, aterriza. Ichati, desea, anhela. Vapati, siembra. Dovati, lava, limpia. O sea que ahí tienen verbos. ¿Pivati es bebe o bebé? ¿Cómo? ¿Pivati es Bebe. Bebe de beber agua. Ay, sí. Sí. ¿Cómo? Es que le había puesto bebé de... No, bebé no es un verbo. Y indeclinables ahora, entonces, en las gramáticas antiguas, el término para los indeclinables es avyaya, ¿no? Entonces, las gramáticas antiguas definen los indeclinables, a esos que no están sujetos a cambio son inmodificables. Y lo que se explica es que los indeclinables no presentan diferencia en cuanto al género.
O sea, de que en Pali nosotros tenemos 3 géneros, ¿no? Masculino, femenino y neutro. O sea, de que estos indeclinables son siempre iguales, ya sea para el masculino, femenino o neutro. Y tampoco tienen diferencia en cuanto al número. El número aquí significa, en Pali hay 2 números, singular y plural, ¿no? Entonces, por ejemplo, la partícula cha, que significa i, o sea, eso puede significar cualquier número, ¿no? Y tampoco tienen cambios con respecto a la inflexión. Las gramáticas antiguas explican que uno le coloca la inflexión verbal sí, que es denominativo, y después el ide. Y ya, y se quedó así. Y ya no cambió más la palabra, ¿no? Entonces los indeclinables, bueno, es muy bueno esto. Porque, bueno, habrá no sé cuántos indeclinables en la lengua pali y siempre son iguales. O sea, que en cualquier parte se usan, ¿no? Entre los indeclinables se encuentran los prefijos, upasaka, y las partículas, nipata. Los prefijos, bueno, a veces se llaman afijos, pero bueno, se anteponen a las raíces, verbos y derivados. Y las partículas tienen la función de adverbio, conjunciones, interjecciones, partículas de afirmación, negación, interrogación, etc. Entonces ahora vamos a ver, estas partículas son, o sea, muy importantes. Entonces, la partícula na o no es igual en español. Ahora, pero con no hay que tener cuidado, porque no puede representar el pronombre, una inflexión del pronombre personal amha. O sea que puede ser nosotros también. O sea, por eso, pero na, siempre que vean na, es no. No. Si ven no, entonces puede ser esa del pronombre. Entonces ahí nosotros tenemos un ejemplo, tatagat. Ahora, lo que yo he intentado hacer es que todos los ejemplos sean tomados del canon o de los comentarios o de la literatura. Entonces a partir de ahora, o sea, yo creo que todos los ejemplos que vamos a dar son, ustedes los encuentran en el Tipitaka o en los comentarios, etc. Entonces, tatagato vacham na basati. Entonces el tathagata na basati, no habla. Vacham es acusativo, no dice nada, se quedó callado, no dice palabra, no habla palabra. Y con no joti tathagato, eso lo estudiamos en el Chula Malukya Sutta con esos 10 puntos de que este venerable les preguntaba al Buda y el Buda no le quería, ¿no? Pero aquí tathagato, de acuerdo con el comentario, no significa tathagata, significa el ser. O sea, eso también es muy importante. O sea, es un sutta muy famoso y la mayoría de las traducciones, o sea, traducen tathagata como tathagata porque tathagata, generalmente cuando el Buda habla de sí mismo utiliza ese término. Pero tathagata aquí significa sata, ser, ¿no? O sea, el ser no existe después de la muerte. ¿No? Ese es uno de los puntos de esto de que el Buda no responde. Entonces, no significa no, aquí. Y joti es igual que babati, es o está, existe, puede traducir. Otro indeclinable, que algunos no lo consideran indeclinable, pero es nati. Nati está formado de la partícula na, no, y ati, hay. Ati es un verbo, ¿no? Entonces lo que pasa es de que nati se puede traducir como no hay o no son, puede ser singular o plural, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso está tomado de la mapa, ¿no? Sankara, eso está en nominativo,
plural. Sasata está calificando Sankara. Nati. ¿No? Entonces, Sankaras son todo lo que es condicionado. Estamos hablando de realidades últimas. Conciencia, factores mentales y propiedades materiales. Eso es Sankara. Entonces, los Sankaras, los fenómenos condicionados, Sasata, son eternos. ¿No? Claro, pero dice Nati, no son eternos. Eso es un ejemplo de Nati. Ahí cuando hacemos los chanting, ¿no? Usamos Nati por ahí. A ver, ¿se acuerdan ustedes? Nati Saranam. Nati me Saranam. O sea, no existe otro refugio, ¿no? Que el refugio del Buda. Nati me, de mí, para mí, o ¿sí? Saranam, que es refugio. ¿No? O sea que ahí ustedes tienen Nati. O sea que ahí, en lo que hacemos los chanting, podemos tomar esto. Y estas conjunciones, bueno, son obligadas estas, ¿no? Entonces tenemos la partícula cha, que generalmente significa i, puede significar otras cosas. Y va, que significa o. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo canónico del Diga Nikaya. Lobo cha, doso cha, mado cha, mojo, y le podemos poner otro cha ahí, ¿no? Normalmente el cha va después de cada término que está conectando. En español nosotros ponemos una coma ahí, ¿no? Pero, o sea que en realidad yo le puse ahí apego y enojo y orgullo y, pero bueno, la I se vuelve ignorancia. Pero cuando uno escribe en español, o sea, uno pone una coma, ¿no? Pero en Pali, generalmente se pone cha después de cada cosa que se está conectando. ¿Ok? Y va también igual. Sukham va, dukham va. O sea que es felicidad o sufrimiento. ¿Qué otros usos se le dan a la cha? Aparte de... Pues por ejemplo, cha puede significar pero también. Ese es otro uso bastante común. Normalmente cuando cha significa pero, no conecta varias palabras. O sea, pero tiene varios usos y ahí hay un documento sobre partículas donde se explican todos los usos de cha y va. A veces la partícula cha, ahora, cuando en los versos, por cuestiones métricas, prosódicas, no se puede poner siempre cha, ¿no? Entonces uno ahí adivina de que cha en realidad tendría que ser i cha, cha, mano cha, ¿no? Pero como es un verso del Dhammapada, ¿no? Entonces el cha está al final, entonces eso significa que el cha está conectando los dos anteriores. Icha es algo así como anhelo, aspiración, y mano es vanidad, orgullo. Ahora, también la partícula cha no solamente se usa para conectar nombres, sino para conectar verbos. Entonces eso, por ejemplo, del Sutta Nipata, este famoso, el segundo discurso de Danilla, es este agricultor que se encuentra con el Buda, ¿no? Kasami cha vapami cha, o sea, yo aro, kasami, vapami, siempre. Entonces ahí está conectando los dos verbos. Ahora, la partícula va también se usa para conectar verbos y adverbios. El primer verso del Dhammapada, por ejemplo, vasati va, karati va. Ahí, ya sea que hable o haga. Bueno, él. Aquí él habla o hace. O sea, si uno hace o habla o hace una acción insana o impura,
De ahí el sufrimiento lo sigue a uno. Pero entonces ahí va también, conecta verbos. O sea que está larga la clase, ¿no? Pero ya terminamos. Pero bueno, una vez a la semana no es tanto. Si tuviéramos una clase por día, o sea, Sadim, eso también es muy común, y Saha. Son dos partículas que significan lo mismo, con, junto a. Entonces, por ejemplo, Anandena y gobierna el instrumental. O sea que siempre que viene esta partícula, hay un nombre en instrumental asociado. Entonces, Anandena es con Ananda, ¿no? Sadim es con también, junto a. Pero eso lo tenemos que traducir como junto a Ananda o con Ananda. O, por ejemplo, Saha Dukene, a veces el nombre va después de la partícula, que es junto con Dukkha. O sea, con sufrimiento. O sea que eso está en instrumental también. Entonces las partículas Sadin y Saha generalmente se usan con el instrumental singular y plural. O sea que también plural. Por ejemplo, Deveji Sadin es junto con los devas. Ahí Deveji es como Purisó, ¿no? Por el paradigma de Purisá, en instrumental es Deveji o Devevi, ¿no? Entonces, junto con los devas, ¿no? O Sahaputeji, junto con los hijos. O sea que siempre esta se utiliza generalmente, porque. Y el opuesto de Saha es Vina. Si Saha es con, Vina es sin. ¿No? Entonces, eso es un pasaje famoso del Vinaya. Gaga era un monje no estaba bien mentalmente. Entonces era un problema para hacer las ceremonias del Sangha, ¿no? Entonces hay una parte que dice que se haga con gaga o sin gaga. ¿No? Entonces ahí dice que Vinna Gagena, instrumental, ¿no? Y ahí tenemos Ñatakeji Vina Joti. Joti en realidad es, ¿no? Sin los familiares. O sea que significa que se murieron quizás, ¿no? O que no vinieron. Listo. ¿Cuánto pasó? 50 minutos. Ok, entonces ahí tenemos 4 ejercicios. Igual, traducir el Pali al español, traducir el español al Pali, declinación y conjugación, identificar las partes del lenguaje. Ahora, les quiero mostrar una cosa. Entonces voy a compartir ahora aquí en Safari. Entonces en la clase anterior yo les mostré este material de referencia, ¿no? No sé si ustedes pudieron ver. Y aquí en el material de referencia, por ejemplo, para el ejercicio de identificar las partes del lenguaje, el Pali Explorer, bueno, está en inglés, pero bueno, si ustedes no saben inglés, usen un diccionario de inglés al español. Pero, por ejemplo, el Pali Explorer, por ejemplo, si uno escribe aquí una palabra ya declinada, por ejemplo, choreji, ¿no? ¿Qué vimos? Eso, choreji está en instrumental plural, ¿no? Pero ahí ustedes saben que el tema nominal es chora, ¿no? Si, por ejemplo, si ustedes escriben un verbo, por ejemplo, gachami o gachama, entonces ahí le dice que es gachati. O sea, de que este Pali Explorer no está todo ahí, pero esta es muy útil. Entonces, eso se recomienda para, ¿no?, los ejercicios que ustedes hagan. Y también el Pali Dictionary, este que está aquí. Entonces, esta es una agregación de todos los diccionarios que hay. Yo ya lo expliqué la otra vez. Pero lo que quería mostrarles es
aquí en el material de referencia hay un documento con índice de paradigmas nominales. Entonces, aquí están todos los paradigmas nominales. Esto está tomado del Sadaniti y del Rupasidi y del Kachayana, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes tienen el paradigma de Purisa, ¿no? Entonces, tienen todos los paradigmas de la lengua. O sea, este, por supuesto, es un material de referencia, ¿no? Entonces, la M es masculino y después la letra A es terminado en A, pero puede haber varios paradigmas terminados en A. Por ejemplo, maná significa mente, es un paradigma diferente que Purisa, tiene diferencias, ¿no? Entonces, es bueno de que ustedes se familiaricen con esto, es un material de referencia, ¿no? Pero prácticamente aquí ustedes tienen cubierto prácticamente todos los paradigmas de la lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho Bhagavato, ¿no? Bhagavá. Entonces eso es como Bhavanta, ¿no? Entonces Bhagavat se declina como este paradigma, ¿no? Entonces, allá habíamos visto una oración que decía Bhutam hi, ¿no? Etam Bhagavata. Esto fue dicho por el bienaventurado. Entonces ustedes van a ver que el instrumental termina en ta, ¿no? Entonces, esto puede parecer abrumador, ¿no? Pero uno sabe que ustedes tienen ahí prácticamente todos los paradigmas. Hay otros paradigmas, y a lo mejor hay que agregar, pero que son muy peculiares. Pero, entonces aquí tienen masculino, femenino, neutro, la N es neutro, y después tienen los pronombres, porque en la lengua pali hay una cantidad de pronombres, entonces los pronombres se ponen en grupos, entonces ahí, si ustedes saben identificar el pronombre y el grupo, entonces ahí tienen el paradigma, y después tienen algunos numerales, porque los primeros numerales en pali son pronombres, y después tienen pronombre amha, que es yo, entonces, por ejemplo, ¿se recuerdan que no? Ya había comentado de no, que hay que tener cuidado, porque no puede ser el plural de en la segunda inflexión o en la tercera, o sea, hay que tener cuidado cuando uno ve no en pali, porque puede ser una inflexión de este pronombre, ¿no? No los quiero abrumar, pero les quiero decir todo lo que hay aquí. Y otra cosa que les quiero mostrar es, aquí ustedes tienen, por ejemplo, los indeclinables, entonces ahí están todos los prefijos y las partículas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, Cintia había preguntado qué otro significado tiene cha, entonces esto está basado en el Sadaniti, que es lo más completo con relación a esto. Entonces tenemos que ir a cha. Entonces, bueno, ahí están todas las partículas, puede faltar alguna, pero son todas las que están en el Sadaniti. Entonces vamos a cha. Ya me pasé. Ahí está cha. Mire todos los significados que puede tener cha. O sea que cha puede ser un expletivo. Expletivo significa que a veces no agrega significado. Pero cha es lo que estudiamos nosotros aquí. En este caso es agregación o agrupación. Y también estudiamos coordinación. O sea, ¿cuántos significados tiene cha? 7. O sea, entonces, simplemente para que ustedes lo tengan presente. O sea, este documento de referencia es muy útil para
y todo lo que nosotros estamos estudiando. Y bueno, ahí ustedes pueden consultar. O sea, ¿no? Si cualquier duda, por favor, pregunte. O sea, porque es así como uno también aprende preguntándole a uno. Ahora, las tareas. Hoy día estuve y afortunadamente Alina me ayudó. Entonces el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Lo que quería mencionarle es que las marcas diacríticas, ¿no? O sea, Aparicio no pone marcas diacríticas, Saraná tampoco, Cintia tampoco, está Oscar ahí, tampoco. O sea, es lo mismo que, no sé, ahora, por ejemplo, cuando uno no pone una marca diacrítica, es una letra diferente. Uno se cree que solamente la A con la rayita arriba, pero en realidad ya eso tiene un significado diferente. Entonces, yo sé de que no es fácil a veces escribir con los teclados y todo eso, pero si quieren yo les puedo mostrar cómo escribir las palabras Pali. Si ustedes tienen un teléfono Android es fácil, si tienen un iPhone también, en la computadora también. Ahora es muy fácil escribir en Pali. Entonces, por favor, les pido eso. Bueno, se viene la lluvia de nuevo. ¿Alguna pregunta con relación a esta clase? A ver, vamos a abrir el micrófono. A ver. ¿También conecta nombre? Al igual que Va, no, también verbos. Va y cha pueden conectar nombres y pueden conectar verbos. ¿No? Sí. Y ahí en ese documento ahí pueden ver todos los usos de va también. ¿No? Ok. Entonces, si alguien puede investigar sobre las Anki cards, por favor. Entonces, de tal manera que podemos ir haciendo sets de cartas para ir aprendiendo, ¿no? Y de esa manera, y bueno, y aquí por ejemplo somos varios, entonces podemos ir usando eso, ¿no? Entonces, de esa es una forma. Ahora, por experiencia yo creo de que la cuestión del Pali es que si uno no usa se va a olvidar, ¿no? Entonces, a diferencia de en los países, por ejemplo en Myanmar, que los monjes estudian de memoria todo el Kachayana y todo, ¿no? Yo creo de que en Occidente la mejor forma de aprender es a medida de que uno va traduciendo, uno va leyendo, aunque uno se tome más tiempo, pero es necesario tener una base ya de vocabulario, de nombres y de verbos y de partículas, ¿no? Porque claro, si no uno se la va a pasar todo el tiempo usando el diccionario. Entonces es bueno adquirir, digamos, un vocabulario básico y ir tratando de incrementar ese vocabulario. A ver si la próxima clase me recuerda, hay listas de las palabras más usadas en la lengua Pali. Entonces a ver si consigo esa lista para, ¿no? Por ejemplo, de las 1000 palabras más usadas. Entonces, para no estudiarse una palabra, ¿no? De que a lo mejor estén en el número 100.000, ¿no? Entonces nosotros podemos usar esas listas. O sea, que ahora nosotros tenemos la ventaja de la tecnología, ¿no? ¿Y creo que es importante ir reconociendo si es un nombre, un verbo, un tal? Sí, yo creo que eso lo de la parte del lenguaje, a mediano y a largo plazo, es bueno. ¿No? Porque también, bueno, la parte del Sandhi, ¿no? Normalmente eso es lo primero que se estudia en las gramáticas antiguas. Y ahora cuando uno estudia Pali de acuerdo con los métodos modernos, eso ni siquiera se estudia al final. ¿Por qué? Porque los libros ya están editados
¿no? Entonces las palabras ya están separadas, entonces uno no necesita aprender eso. Pero en realidad eso es muy importante también, ¿no? O sea, normalmente está así nada más todo seguidito. ¿O cómo? Sí, o sea, si usted va a la plancha de mármol, por ejemplo, Ah, bueno. está todo juntito, ¿no? En el sexto concilio ya empezaron a separar un poco más. Pero, por ejemplo, lo bueno de las ediciones modernas de la Polytext Society es que está ya separado lo que se puede separar, ¿no? Y lo que no se puede separar normalmente se identifica de acuerdo con signos. Entonces, pero normalmente son las ediciones modernas de la Polytext Society, ¿no? Pero eventualmente si uno va a estudiar Pali bien, Sandhi es muy importante, ¿no? O sea, hecho, lo primero en las gramáticas eso. ¿Y en el Tipitaka el alfabeto birmano viene separado? ¿Dónde los libros que tiene ahí? Viene igual, bueno, en el sexto concilio, en el alfabeto Pali birmano, viene separado lo que se puede separar, pero muchas cosas que se podrían separar por convención, porque son convenciones todo esto. Por ejemplo, Rupancha Namancha, por ejemplo, eso es en el Sangiti Sutta, por ejemplo, una diada. Namancha, Rupancha, mente y materia. O sea, la nigajita de Nama, cuando va seguida por la cha, la C, se convierte en ña y se juntan. En las ediciones de la Polytext Society, en ediciones modernas, por convención, se separa. Entonces tenemos Naman con la ña y el cha está separado, ¿no? Pero si usted va a la edición del sexto concilio, por ejemplo, en el alfabeto Pali birmano, está todo junto. Eso. O sea, entonces muchas cosas en realidad se separan por convención, ¿no? Entonces eventualmente es importante aprender Sandhi, ¿no? Porque a veces, o sea, no se pueden separar las palabras y entonces uno tiene que saber que ahí son dos palabras diferentes, ¿no? Pero bueno, pero vamos por parte. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de los que están en línea. Se vino el agua aquí en México y entonces, pero ahora bueno, se ha parado un poco la tormenta. Sí, Severino. Tendría una venerable. Mi ignorancia en el Pali es absoluta, o casi absoluta, pero a la hora de estudiar el Pali, en lo personal, a mí me ayudaría alguna sugerencia que le voy a dar, que no tiene más fundamento que el intercambiar metodologías. Por ejemplo, si yo quiero aprender Pali y aprendo estas teorías, se me hace muy difícil. Pero si yo aprendo, yo busco trabajo. Si yo tengo que construir en Pali, yo busco trabajo. Y usted me dice o me diga cómo hacerlo, yo después intentaré hacer. Tú buscas trabajo. Es decir, las variaciones, por simples que parezcan, en mi caso, se me hacen imposibles o muy difíciles de adivinar. Y así, en construcciones muy simples, él no buscará nada. Son frases que no tienen sentido, pero son construcciones mentales que a mí me ayudaría a tener un sentido práctico. Entonces, una vez que yo practicara 5, 6 o 20 veces, terminaría aprendiéndolo. Pero si no lo practico, pero lo oigo 1000 veces, probablemente no me lo voy a aprender nunca. Solamente compartiendo No, estas cosas. está bien y tomo nota. Ahora, nosotros hemos dado varios cursos de Pali a lo largo de los años, ¿no?
Y en realidad, por ejemplo, el primer curso que dimos fue un curso como hace 10 años que se llama Leyendo los textos Pali 1. Entonces la idea era, o sea, evitar todo lo que estoy haciendo ahora. Porque esto es, o sea, estamos aprendiendo un poco la mecánica de la lengua con lo que estamos haciendo. Y entonces, y eso es, no sé, un poco tedioso y, o sea, como usted dice. Y nosotros dimos un curso que se llama Leyendo los textos Pali, que la idea era empezar leyendo los textos Pali sin nada, ¿no? Y entonces, y ese curso fue muy interesante. O sea, empezamos estudiando el Sangiti Sutta y después terminamos estudiando, bueno, cosas de otros lados. Ah, pero es muy interesante, bueno, porque uno va aprendiendo elementos de la lengua y también va aprendiendo cosas del Dhamma y de la doctrina importante. Y fue un curso muy, a mí me gustó, ¿no? Pero ahora, Eh, pero ese curso tiene un problema, que si uno quiere entrar en la cuestión de las explicaciones gramaticales y todo lo demás, uno no tiene herramientas para poder saber eh, todo eso, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que en ese curso eh, ese es el gran problema. Entonces, este curso que estamos tomando ahora es al revés. O sea, bueno, uno me preguntará, bueno, ¿cuál es el camino medio, no? Pero, eh, pero la ventaja de este curso es de que, bueno, a lo mejor después de 16 clases, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos más o menos todas las cosas más importantes. Y entonces, porque nosotros podremos empezar, si quiere, tomamos un pasaje de cualquier discurso y todo lo demás, y empecemos a estudiarlo. Pero si uno se empieza a meter en la parte gramatical, entonces, o sea, es imposible. Entonces, la idea de esto es darle las herramientas a ustedes. Entonces, la segunda parte, entonces nosotros ya podemos hacer como el curso de leyendo los textos Pali que dimos, pero ya que la gente que esté estudiando ya tenga más herramientas, ¿no? O sea, pero bueno, yo estoy abierto a sugerencias porque en realidad hemos dado varios cursos de lengua y un curso largo que dimos aquí que duró 2 años, que fue Gramáticas Pali y Traducciones. Ese curso, bueno, incluso tampoco lo terminamos. Pero ese curso estaba basado en las gramáticas antiguas, ¿no? Pero claro, eso es mucho más. Entonces, a ver qué en, sugiere en la Marina, a ver. experiencia, en la experiencia del estudio del inglés, comparándolo con otras personas hispanas también, lo que, por ejemplo, he descubierto y es que algunas personas que no tienen ningún conocimiento gramatical de nada, por ejemplo, una persona maya, que casi ni sabía hablar español, por supuesto que no tenía estructura gramatical. Él y ella han aprendido el inglés mucho más rápido y mucho más fluido que yo por muchos años. Con mis estructuras gramaticales, mis composiciones, y me armo unos líos, me armo unas complicaciones, y otra gente solamente resolviendo el problema concreto. Yo quiero parquear el carro. No necesita ninguna, quién es el sujeto, el adjetivo, eso. Pero aquí hay una diferencia muy importante, Severino, de que nosotros queremos aprender Pali para poder leer y no para hablar, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, o sea, si nosotros quisiéramos hablar, o sea, sería otra historia diferente, pero el Pali prácticamente no se usa para hablar, no obstante hay algunos monasterios y hay algunos libros para aprender el Pali hablado, pero entonces nosotros necesitamos aprender el Pali para poder leer, digamos, lo que el Buda dijo. Entonces se complica ahí. Entiendo perfectamente su punto y estoy de acuerdo. Mi punto, que tal vez no lo he expresado suficientemente bien, es resolver el problema o el deseo de curiosidad que uno tiene.
Yo quiero aprender algo, tengo interés, tengo curiosidad, tengo motivación, pero quiero resolver las curiosidades que yo tenga o me nazca por las enseñanzas. ¿Me explico? Sí, sí. No, No pretendo hablar, sino pretendo entender o resolver mi problema de curiosidad mental, que por muchas explicaciones y horas que esté, a lo mejor no lo logro. Pero si yo logro entenderme a mí mismo en mi problema, creo que el proceso mental de aprendizaje se hace más rápido. bueno, o sea, vamos a cotejar a ver cómo podemos hacer. Ahora, ya estamos en camino con esto, o sea, no puedo, no puedo terminar este curso, lo vamos a tener que terminar, ¿no? Pero entonces cuando terminemos este curso, a ver, cotejemos todas las sugerencias para ver cómo podemos hacer, para hacer que esto sea más inteligible y que uno pueda aprender mucho más. Ahora, esto, por experiencia, o sea, requiere mucho esfuerzo, dedicación y todo lo demás. O sea, esto no es... Pero bueno, no sé, Marina, que a lo mejor nos puede ayudar aportando. Sí, yo quería tranquilizar un poco a Severino, porque lo que hay que tener es un poquito de paciencia al principio, porque ahora todo esto es muy apabullante, pero con muy poquito más de tiempo, un poquito más, ya enseguida empiezan a sonar cosas, hay cosas que se repiten mucho también, y que entonces acaba uno aprendiéndoselas. Y no creo que el venerable nos vaya a preguntar la gramática. No, o sea, no... Pero es muy importante también saberla, porque si no, cuando estás traduciendo, cuando traduzcamos los tutas, yo creo que algunos ya podemos. Si una cosa sabes que es sujeto, pues ya puedes agarrarte a ella. Por ejemplo, estás buscando el verbo, pues tienes que saber cuáles son las terminaciones de los verbos. Si no, no sabes por dónde agarrar las frases. Entonces, lo que tienes que tener es paciencia. Y ya verás que en unas cuantas clases más ya dices, ay, ya entiendo esto. Y ya tienes impresiones de verbos, cosas, y de los paradigmas que vamos teniendo. Esa página de las referencias para tener parte buenísima. Y tú tienes que ir explorando, conseguirte tu escritura para poder escribir los diacríticos y priorización. Aquí tengo una amiga mosca que quiere también aprender. Vale. Yo estudié 2 años ya y al principio cuando empecé sin querer, porque ni siquiera me había apuntado al curso para aprender pan, me apunté al curso de didácticas pensando que era así como, bueno, general y tal. Entonces era un curso de traducción de los didácticas. Y yo empecé traduciendo directamente y fue durísimo, pero la verdad es que esa inversión pues luego me reportó mucho beneficio. Y ahora pues soy muy aficionada al pan. Y tampoco soy una niña, ¿eh? O sea que a cualquier edad se puede aprender. Sí, sí, yo creo que y sí. eso lo merece mucho la pena, es muy bonito. Sí, sí, o sea, que perseverancia, esfuerzo, y preguntar, ¿no? Ah, y bueno, entonces yo no va a ir... Claro, claro. Y cuando uno se pierde, tiene que decir, me he perdido. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Que cuando uno se pierde, tiene que decir. Digo, cuando Sí, sí, uno claro. se pierde, Sí. también tiene que decir, que me he perdido. Que me he perdido, esto no lo cojo. Bueno, no lo entiendo. Sí. Pero entonces yo Pero lo... ahora es normal que tengas dudas. Ahora es normal que tengas esa... Porque, bueno, esto es muchísimo. Pero ya verás como poquito a poco todos los consultas empiezan igual, hay giros que son igual, repiten mucho también, porque claro, al ser una tradición oral, bueno, esto nos hablará el venerable, tenían pues muchas técnicas para aprender y no memorizarlo todo, y entonces hay muchas repeticiones y ya verás cómo va a ser muy fácil. Bueno, muy fácil nunca es, pero posible sí. Y nosotros tenemos una ventaja, que tenemos la tecnología a nuestro favor ahora.
¿no? Por ejemplo, esos diccionarios que hay ahora, ¿no? De que uno en ese Pali Dictionary que les compartí, es una agregación de todos los diccionarios que hay. Imagínense si uno tuviera que consultar uno por uno. Ese Pali Explorer que, o sea, normalmente, o sea, uno no sabe qué es eso, en qué verbo, o si está declinado, y ahí uno puede poner la palabra ya declinada y le dice cuál es el tema nominal. O sea, eso es una gran ayuda, ¿no? Entonces, valiéndonos de la tecnología, yo creo, terminemos este curso y ya después podemos a lo mejor dar un curso de leyendo los textos Pali, ¿no? Pero ya tenemos herramientas para poder leer los textos Pali, o sea, ya en mayor profundidad, ¿no? Entonces, bueno, Ya tenemos ahora mismo, ¿ves? ¿cómo? Podemos leer Buda Saranam Gatsani. Ya, por ejemplo, nosotros hacemos los cánticos todas las mañanas, ¿no? Muchas de estas cosas que estamos enseñando, de tratar de poner en práctica, ¿no? Así que, ¿qué dice Patti? A ver, ¿me puede ayudar? No es una pregunta, es nada más un aviso A de ver. que hay un grupo de Telegram y que ahí está materia. Ok, hay un grupo de Telegram. Ok, ahora, un anuncio. No, bueno, es que Soledad, adelante. Creo que se nos está yendo a nosotros. ¿Perdón? No hay pregunta. No, sí está hablando, pero es que No, perdón, que no tenía el micrófono. Mi pregunta es la siguiente, el diccionario que te recomendó la persona especial, que Martina también, una manera podría ser, por ejemplo, yo que tengo el mapa en Cali, por ejemplo, y agarré el diccionario y lo traduciendo. Es una manera, se podría hacer así también una manera de ir estudiando. Imposible entenderla. A ver, ¿usted entendió? A ver. Que si ella agarra un texto de Dhammapada, por ejemplo, y va utilizando las herramientas del diccionario uno por uno y va traduciendo, es una forma de aprender. Se corta la llamada. No se escucha. Se escucha, pero muy cortado. Que sí es una forma de aprender. Si agarra, por ejemplo, el texto A ver, de María, Dhammapada. tú me escuchaste, a lo mejor No, sí, que en la Dhammapada, también el Pali español he entendido, y que se puede ir marcando los textos sin no saber qué significa la palabra y está preguntando los textos, eso es muy bien. Ahora sí, la mapa que se puede usar. Ahora, pero aprender en verso es una historia también diferente que cuando es prosa, ¿no? Porque los versos, o sea, tienen que cumplir ciertos requisitos prosódicos, ¿no? Entonces, a veces las terminaciones son inusuales, ¿no? Los sandis, ¿no? Por ejemplo, ahí vimos un ejemplo de un verso de la mapa de que la partícula cha se pone al final, ¿no? O sea, sí, se puede aprender. Aprender con versos tiene una ventaja, ¿no? De que es mucho más conciso todo, ¿no? Pero normalmente el orden gramatical en Pali es primero el sujeto, después el objeto y después el verbo. Eso se rompe generalmente eso. Entonces hay muchas cosas en los versos que no es tan fácil, ¿no? O sea que si nosotros tenemos que hacer un curso leyendo los textos Pali, empecemos con prosa, ¿no? Yo como hacer también conociendo el significado de las palabras. Porque es verdad que están escuchando, por ejemplo, están, o sea, ¿no? Están resultando como casi todos los cursos, uno se lo va aprendiendo. Entonces, un poco para ir aprendiendo palabras y. Sí, también, o sea, ir aprendiendo versos de la mapa de memoria, ¿no? O sea, también los monjes en Sri Lanka saben la mapa de memoria. De memoria, todo. Pero se corta mucho, yo no sé si será la conexión de aquí o de allá. Creo que de aquí.
¿Será de aquí? Capaz puede ser que estás viendo que tiene acá. Puede ser acá. Wow. Gracias. Bueno.